gusto saludarlos, estimados televidentes. Fíjese usted que en este programa quiero presentarle al maestro Juan Gálvez Lugo, quien nos va a hablar pues de la prueba enlace, de la prueba PISA, nos va a hablar de la evaluación en general y por supuesto pues también nos dará algunas informaciones de todo lo que hemos ido poco a poco avanzando en este tema. Entonces el maestro Juan Gálvez va a tener, pero sí, cuerda para platicarle todo lo que usted quiera. Y nosotros pues le vamos a ir recibiendo esa información y preguntándole todo aquello que nos llame la atención, como el gasto educativo. ¿Realmente lo estamos empleando bien? ¿Realmente estamos logrando los aprendizajes significativos? ¿Realmente estamos logrando una evaluación que nos permita, bueno, pues entender cómo vamos desarrollando nuestro fenómeno educativo en la entidad? Y bueno, por otro lado, quiero decirle que también aquí en este programa usted va a ver el Comic Con, es decir, los superhéroes que nosotros estuvimos grabando en el Museo Histórico de la Universidad Autónoma de Baja California. Y bueno, le agradecemos al director, al subdirector, que nos haya permitido acercarnos a esta exposición tan bien preparada, tan bien hecha, con mucha originalidad. Bueno, con esto y más estaremos con usted aquí en La Buena Educación. Señores televidentes, tenemos nuevamente la oportunidad de platicar con el director de evaluación estatal del sistema educativo aquí en Baja California, el maestro Juan Gálvez, que nos hace el favor de recibirnos aquí en sus oficinas, y bueno, con un fondo musical que se siente muy agradable por la voz de esta mujer que le destina sus melodías y sus canciones a los poemas de Federico García Lorca. ¿Cómo se llama? Yo quiero que el maestro lo diga, después de saludarlo. Claro que sí. Y precisamente es Marta Gómez, ¿no? Marta una cantautora Gómez. Colombiana, ¿no? Que mucho de ese material va al rescatar no solamente la música latinoamericana, ¿no? Si además le pone una letra bastante agradable y mucho del deber ser de los latinos, ¿no? La cuestión del contenido social, ¿no? Marta Gómez, la vamos a subir un poco en el programa para que usted disfrute de esa voz y disfrute de esas melodías, de esas poesías hechas canción. Claro que sí. Como el de muchos otros poetas, ¿no? Claro. Y bueno, de Federico García Lorca podemos recordar cosas muy interesantes, pero a mí una que se quedó muy grabada de niño, y se la llevaron a la mitad del río creyendo que era mozuela. Ah, claro, un poema muy bonito, ¿no? Muy ad hoc, sobre todo por la etapa que le tocó vivir a García Lorca. En la etapa esta muy compleja de España, en la cuestión de los cambios. Y algo interesante, ¿no? Yo creo que algo que no debemos dejar de lado es que el personajes tan importantes en la cultura internacional como pueden ser los poetas, ¿no? En este caso del grupo de los españoles, pues que todo eso se gestó al interior de una institución educativa, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante. Sí, y bueno, finalmente ellos vinieron a México huyendo del franquismo y otras cosas, llegaron acá después algunos españoles y dejaron una huella positiva, no como la que dejaron los de Hernán Cortés, eso es otra historia, pero ellos dejaron una secuela de la educación muy importante, sobre todo en Baja California, y porque precisamente Lázaro Cárdenas les autoriza, les abre las puertas y se vienen acá, y bueno, el Instituto Aguacaliente los recibe y ahí se divulgan los conocimientos de estos españoles que con eso de alguna manera nos pagaron el exilio, por decirlo de esa manera. Claro, ¿no? Y que yo creo que todavía ahorita, ¿no? Las políticas que están viendo en México y en educación, mucho impacto tienen de ese cordón umbilical que nos une con el viejo continente y de manera específica yo creo que, y considero con España, ¿no? Claro, y bueno, haciendo un poquito remembranza del enorme pasado, Hernán Cortés fue malo, pero no tan malo, porque bueno, nos dio un país que se iba desde las Cibueras casi hasta el Mississippi, claro. Y bueno, una extensión enorme que desafortunadamente no pudimos controlar, que no supimos retener, y que bueno, los que vinieron de Inglaterra, las 13 colonias ambiciosas, deseosas de poder y crecimiento, que ya lo habían aprendido, que ya lo habían mamado, bueno, pues vieron
el expansionismo como una oportunidad para quedarse con Nuevo México, con Utah, con California, con Texas, claro. Todos esos estados que, bueno, eran parte de nuestro país, como lo fue también parte de Centroamérica. Claro. Así somos los mexicanos, hechos para ganar y hechos para perder. Pues bueno, yo creo que fíjese que usted acaba de dar por ahí un esbozo histórico de hechos muy importantes que se han suscitado en nuestro país. Yo creo que es una característica que tenemos los mexicanos, ¿no? Sí. Pero yo creo que así es la visión que tenemos que recuperar. Un poco retomando esta visión que nos establecía don José Vasconcelos, ¿no? Sí. De la visión del mexicano y recuperar toda esa fortaleza, ¿no? Toda esa fortaleza, esa carga cultural que tenemos y podemos hablar desde antes de la colonia, ¿no? Porque realmente eso somos, ¿no? Somos una cultura que ha dado y ha brindado muchísimo al mundo, ¿no? Pero yo considero que nosotros los mexicanos, pues primero que nada nos lo tenemos que creer, vaya, ¿no? Nos lo tenemos que creer y ya tenemos que dejar de lado pues muchos tabús, muchas formas de pensar, muchas formas de actuar, pues que no le abonan a todo esto. Yo creo que es algo interesante que podemos aprender de la historia, ¿no? No dejando de lado que sabemos que la historia pues es establecida y es escrita por a veces por gente con ciertas visiones, ¿no? Y con claro. ciertos esquemas, ¿no? Claro, y a veces no podemos olvidar en todo este sentido positivista del maestro Juan Gálvez, Los bandidos del Río Frío, de Ignacio Manuel Altamirano, que da una huella, una semblanza de por qué sigue tanto desorden en el sur de nuestro país, por qué tanta violencia, por qué el desamparo de comunidades con la fuerza de los mafiosos, de los abusadores, de los que por el lujo de fuerza, por el lujo de poder, intimidan, lapidan, acaban hasta con los pueblos. Claro. Pero ya no nos acordemos de los bandidos de Río Frío. Mejor vamos hablando de los últimos resultados de la prueba enlace y luego nos vamos a una conferencia muy importante que el maestro Juan Gálvez va a tener por ahí en Ensenada. Pero primero, ¿cómo salimos ahora en la prueba enlace últimamente? Ya no me acuerdo. ¿Ya no se acuerda, maestro? Bueno, ahorita se lo vamos a refrescar, ¿no? A ver, refresque. Ciertamente los resultados de la prueba enlace por ahí salieron a principios de septiembre, en el caso de educación básica, ¿no? Porque algo que tenemos que recordar es que los exámenes enlaces, como un programa federal, se instrumenta en 2 niveles educativos, ¿no? Los niveles que ahora le llamamos la educación obligatoria, ¿no? Porque recordemos que la educación obligatoria es la educación básica y la educación media superior muy recientemente, ¿no? Entonces, así es. Esta prueba, en el caso de educación media superior, pues los resultados son satisfactorios para Baja California, ¿no? Yo creo que es algo interesante, ¿no? En el caso de educación media superior de las preparatorias, evalúa 2 indicios de competencia, ¿no? La competencia comunicativa y la competencia en habilidad lectora, ¿no? Así es. Y nosotros, la entidad, pues hemos disminuido un porcentaje muy importante de estudiantes en insuficiente elemental, los hemos transitado en bueno y excelente, ¿no? Aquí les comento que Baja California es la entidad que a nivel nacional tiene el menor porcentaje de estudiantes en insuficiente elemental en comunicación, por ende tiene el mayor porcentaje en bueno y excelente. Y en el caso de matemáticas, pues hemos ido por ahí mejorando, ¿no? Algo relevante de los resultados de enlace en media superior es que la prueba no está alineada al currículum, vaya, ¿no? Que es la diferencia con educación básica, ¿no? Que no está alineada al currículum establece que la prueba nos evalúa indicios de competencia, ¿no? Indicios de competencias alineadas al marco curricular común, que es la reforma de educación media superior que se estableció por ahí en el 2007-2008 y se ha concretado en el aula, ¿no? Entonces, en el caso de media superior, en el caso de educación básica, los exámenes enlace, tanto en primaria como en secundaria, que es donde se aplica, nos evalúa en primaria los grados de 3º a 6º y en secundaria los 3 grados a partir del 2009, ¿no? Les quiero comentar que en Baja California la prueba enlace en el caso de básica inicia del 2006, es decir, ya llevamos cerca de 8 años, ¿no? Que se evalúa la prueba, entonces 8 años que tenemos información importante que hemos tratado de utilizar, ¿no? Y en estos 8 años hemos evaluado más de 2 millones de estudiantes en el histórico la entidad, ¿no? En la última evaluación, el 2013, evaluamos más de 400,000 estudiantes, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? En cerca de 2,000 escuelas, ¿no?
Ese es un esfuerzo muy importante que la Federación y el Estado ha asumido con el objetivo de que los padres de familia, los docentes, los directores y los alumnos cuenten con un diagnóstico de conocimientos y de algunas habilidades y destrezas, que es lo que evalúa a nivel taxonómico esta prueba, ¿no? Algo interesante es que en el 2013 la prueba enlace en el caso de educación básica está totalmente alineada a la red. Es decir, está alineada a los aprendizajes esperados, ¿no? Otra cuestión que queremos dejar de lado antes de entrar a los resultados de básica, en el caso de enlace, es que tiene una alineación, es decir, de alta sensibilidad a la instrucción del maestro y la dosificación, en este caso de los currícula, ¿no?, que establece la educación básica, pero también retrata un pedacito, ¿no? Esa es una parte interesante, ¿no? Enlace no es la panacea, ¿no? Enlace nos retrata un pedacito de lo que los estudiantes, en el momento de aplicarles la prueba, ¿sí?, qué conocimientos y qué habilidades y destrezas pueden por ahí instrumentar, ¿no? Entonces, les quiero decir que en el histórico, en el caso de Baja California, en matemáticas primaria, hemos avanzado cerca de 69 puntos de manera global. Algo importante es que los resultados de la prueba enlace se presentan de dos esquemas, ¿no? Por puntaje global, es decir, un enlace, cito un ejemplo, ¿no? El enlace de tercero de primaria, todo completito vale 1,300 puntos, pero para fines estadísticos se cortan los extremos, de modo que cerca del 99.99% de los estudiantes que se evalúan a nivel nacional están entre los 200 y los 800 puntos, ¿no? Entonces es lo que se retoma, se hace una media aritmética, ¿sí?, la cual en puntaje global es media de 500 puntos, y en niveles de dominio pues nos queda y nos corta los niveles bajos, es decir, insuficiente y elemental, y los niveles altos, bueno y excelente, ¿no? Que son una especie de ajustes que se hacen en resultados. Claro que sí, ¿no? Porque entonces en el caso de primaria, en matemáticas, en el 2013 tuvimos un puntaje global de 564.3 puntos, ¿no? Es decir, cerca de 12 puntos más que en el 2012, ¿no? Esos son datos importantes para nosotros, porque el deber ser por puntaje global es que el puntaje vaya aumentando en el histórico, y Baja California, la tendencia, si lo vemos en las gráficas, es la tendencia de crecimiento, ¿no? En el caso de español, un dato es que crecimos poquito, es decir, cerca de 2 puntos comparado con el 2012, pero la media nacional decreció. Esto es positivo para Baja California, ¿no? En el caso de secundaria, pues tenemos un crecimiento mayor en la matemática. Esto es un dato interesante, ¿por qué? Porque la prueba enlace nos evalúa dos asignaturas fuertes, ¿no? Lo que es el español, en el caso de primaria y secundaria, y la matemática, ¿no? Vamos a decir, ¿por qué el español y la matemática? Porque sabemos que el deber ser uno de los fines de la educación en el mundo, ¿no? Y México no es la excepción, pues es no solamente el que los estudiantes puedan alfabetizarse, ¿no?, en el caso del español, ¿no?, sino que además puedan ser alfabetas funcionales, es decir, que conozcan, que interpreten y que apliquen la competencia comunicativa, ¿no? Y lo mismo es en la matemática, ¿no? Entonces, al evaluar estas dos materias, el Sistema Educativo Nacional tiene referente de los indicios de competencias o los aprendizajes esperados en español y en matemáticas, donde algo interesante es que nosotros, Baja California, hemos mejorado más en matemáticas que en el español. Interesante, por ahí hay varios estudios, o la literatura establece los factores asociados al aprendizaje, ¿no? Los factores asociados al aprendizaje refieren que los activos culturales que traen los estudiantes, es decir, la educación que ellos traen desde casa, desde lo que llamamos nosotros la socialización primaria, que es la familia, ¿sí?, los activos que les brinda la familia, los libros que tienen en casa, la estimulación que tengan hacia la lectoescritura, etcétera, va a determinar el resultado que tengan el estudiante al desarrollo, la concreción de la competencia comunicativa, y por supuesto que eso se ve reflejado en los resultados de enlace, ¿no? Quiere decir por ahí un dato específico: un estudiante que le gusta leer y que lee, los resultados en español se disparan cerca de 100 puntos más
que un estudiante que no lee y que no ha tenido el acercamiento a los libros de manera formal en la escuela, pero además en su casa, ¿no? Entonces, tenemos que Baja California hemos mejorado más en matemática. Los resultados, por ejemplo, en el caso de secundaria, refieren el 6.4 de avance comparado con el año anterior, ¿no? Pero en el histórico, a partir de 2009, tenemos más de 24 puntos, lo que ha mejorado Baja California. Es interesante porque cuando uno cruza los resultados de enlace, de escala y de PISA a nivel internacional, nos damos cuenta que la matemática es el coco de la educación, ¿no? ¿Y por qué la matemática, no? Hace rato refería que los activos culturales de los estudiantes en la familia se ven reflejados en la competencia comunicativa en el español. En el caso de matemática es distinto, vaya, ¿no? El único espacio formal que tienen los estudiantes para desarrollar, para consolidar y para concretar sus competencias matemáticas es la escuela. Esto quiere decir que el sistema educativo en Baja California se ha enfocado más a la cuestión de la matemática, y la comunicación sí hemos mejorado, ¿no? Pero la matemática es un desarrollo mejor. ¿Qué lugar ocupamos, si es válido decir el lugar que ocupamos en el razonamiento lingüístico y en el razonamiento matemático? ¿En qué lugar ocupamos? A nivel A nivel de educación básica, y luego después de educación media superior, que esa sí es más o menos un poquito sabrosa, ¿no? Claro, ¿no? Sí, el lugar que ocupamos, bueno, aquí ya estamos hablando de algo complicado, ¿no? Porque estamos hablando de comparativos con entidades, ¿no? Sí, claro. Recordemos que los resultados de la prueba enlace, sobre todo en educación básica, son importantes retomarlos comparados con nosotros mismos. Sí, con nosotros mismos. El estudiante con el estudiante, el grupo con el grupo, la escuela por la escuela. Por supuesto. Y es complejo, ¿por qué? Porque recordemos que cada año evaluamos a estudiantes diferentes, ¿sí? Entonces, algo que podemos ver nosotros en Baja California es que ciertamente hemos mejorado, ¿no? Sí, sin embargo, el deber ser es la cuestión de la media nacional, ¿no? Y nosotros todavía por ahí andamos rascándole a la media nacional, ¿no? Que sí, Baja California en educación básica. En educación básica, ¿no? Baja California es una de las entidades que menos leen, ¿no? Que menos lee a nivel tiene muchas nacional, televisiones en promedio de libros, ¿no? Algo yo creo que ahorita la era que estamos viviendo, la era digital, y que bueno, los que no somos tan contemporáneos podemos clarificar, es que las personas con las tecnologías ahora tienen más acceso a un mundo de lectoescritura, entre comillas, ¿no? Es un mundo de lectoescritura que nos representa distintas dimensiones, ¿no? ¿Por qué? Si vemos nosotros, antes el acercamiento a la lectoescritura definitivamente era el libro de manera tradicional, ¿no? ¿Sí? Ahora con la cuestión de las tecnologías, pues vemos nosotros que tenemos nativos digitales, porque ya tenemos nativos digitales en las escuelas, ¿no? Con esquemas de estructuración cognitiva totalmente distintos a los maestros, ¿no? Yo creo que es una brecha muy importante que no debemos dejar de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes ahora, los nativos digitales, viven la cultura de la inmediatez. Entonces, la utilización del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, tiene que ver con la inmediatez, vaya, ¿no? Y ellos realmente están, la competencia comunicativa, ahí sí va la cuestión pragmática, vaya, ¿no? La cuestión pragmática yo creo que es uno de los retos que tenemos en la educación, ¿no? Entonces, en la educación los maestros yo creo que tenemos que voltear un poco atrás, ¿no? Y tenemos que clarificar que independientemente que la reforma educativa nos establece el desarrollo de aprendizajes esperados, la consolidación de la competencia comunicativa definitivamente tiene que ver con voltear a las reglas básicas de la lengua, ¿no? A las reglas básicas de la lengua, a la ortografía, a la gramática, a la utilización del lenguaje de manera tradicional. Algo, por ejemplo, que ahorita se está criticando mucho en las escuelas es el abuso que están haciendo el maestro de las tecnologías de la información y la comunicación. Es que yo creo que ahí, maestro, habría que tener cuidado y aconsejarle al maestro que la tecnología es una herramienta valiosa, es un medio, pero no es un recurso para decir me la voy a pasar bien, claro, y los voy a poner ahí que desarrollen actividades entre comillas de tecnología educativa, por claro, ejemplo ver un video, si ese video no viene con una intención y una preparación de introducción, de preguntas y conclusiones, pues tiene poco educación sentido. Para los medios, como le llamamos, educación, ¿no? Para los medios, el trabajar un medio audiovisual, el que sea, ¿no? El que tiene sea. Un qué, tiene un cómo y tiene un por qué. Así y los es. maestros tenemos que clarificar que siempre hay que trabajar el antes y el durante y el después, claro, pero tiene que tener un objetivo, ¿no? El antes, el durante y el después que ya está funcionando
evolucionando desde los 80s y los 70s. Estamos hablando de tecnología educativa, pues es conductismo, es totalmente... Entonces, yo considero que el ahora, y la verdad que como ahora que está viviendo la gran ciencia, ¿no? Porque muchos se critican a nivel mundial del el referente científico. Ahora, en estos últimos 4 años, más que nunca, estamos viendo la gran ciencia. Nunca había habido tantos científicos en el mundo, ¿no? Con tanta generación de conocimiento, por ende, ¿no? Pero además, el acercamiento que estamos teniendo con los jóvenes a las tecnologías se nos está yendo de la mano a la educación, a los maestros. Hay una cuestión que quiero preguntar, maestro. ¿Cómo es posible que esos tantos científicos que hoy en día existen, algunos muy jóvenes, otros no tan jóvenes y otros simplemente adolescentes, porque hay algunos adolescentes muy inteligentes, claro, muy capaces y que saben muchísimas cosas, pero cuando los llevamos al terreno profano, a la parte terrenal, donde tienes que escribir un párrafo en términos de significado y significante, claro, en términos de gramática estructural, en donde puedas entender la construcción completa de las oraciones, de las frases simples, de las frases complejas, de las cláusulas, de las oraciones complejas, etcétera, etcétera. El asunto es que nos llegan, por ejemplo, a su servidor, le llegan a la universidad, a la educación superior, y bueno, oye, ¿qué pasó contigo? Tu construcción, tu constructo, vaya, claro, tu constructo carece de coherencia. Claro. No es coherente, no tiene un orden lógico, no tiene una coherencia, no tiene una metodología. Y bueno, los géneros y los números, claro, los tienes para todos lados. Ahí nos está diciendo algo importante, maestro, porque cuando hablamos, por ejemplo, de competencia comunicativa, ¿no? La competencia comunicativa tiene ciertos grados de concreción en nuestro tránsito por la educación, ¿no? E inicia en el primer periodo, que es la educación preescolar, ¿no? Es una cuestión importante, ¿no? En la educación preescolar inicia con, fíjese, tan interesante es cómo aprendemos las personas, ¿no? Que la cuestión de los movimientos, esos ejercicios de grafomotricidad, ¿sí? Cómo nos servían o nos sirven todavía para trabajar y para ir preparando a nuestro cuerpo para lo que viene. Entonces, nosotros, por ejemplo, los resultados de las evaluaciones es algo que nos dan claridad, ¿no? Nos dan indicios de que muchas de las deficiencias que se presentan, por supuesto, en la educación superior, tienen una raíz, ¿no? Y tienen una raíz, y la última reforma de educación básica, la RIEP, lo empodera, ¿no? Lo empodera y clarifica en cada uno de los periodos que los profesionales de la educación, los maestros, tienen una responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que yo no haga en mi momento, difícilmente se va a poder resarcir, y difícilmente el sujeto lo va a poder recibir en otro momento. Y lo más simple de esto, mi distinguido maestro, es que Emilia Ferrero, si estamos hablando del lenguaje inicial, si estamos hablando de la comunicación escrita, etcétera, Emilia Ferrero nos dejó todo para que pudiéramos entender cómo se desarrolla la lectoescritura y las formas de comunicación en el niño. Pero no solamente ella, también lo hizo Margarita Gómez Palacio. Claro. Y le podemos seguir con otros estudiosos. Que ya tenemos esquemas, ¿no? Fíjese que usted retomaba, por ejemplo, usted refería una experiencia de su actuar como docente en la educación superior, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí estaba hablando usted de los textos continuos, los textos discontinuos. Para un texto continuo y discontinuo, maestro, yo allí les expliqué a mis queridos alumnos, acuérdense que los textos expositivos tienen un texto continuo, tienen un texto discontinuo y tienen un texto mixto. Y nosotros tenemos que entender exactamente qué es esa construcción para poder seleccionar las ideas ejes, las ideas vertebrales que nos permitan clasificar ideas secundarias, ideas auxiliares, ideas ejemplos, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto, hablar de narrativa. No, es que ya estamos hablando del nivel más alto de la competencia comunicativa, que es la aplicación, ¿no? El estudiante primero tiene que conocer e interpretar, ¿no? Tiene que tener lo básico, ¿no? Pero sí. Y están aprendiendo, ¿eh? Yo digo que están aprendiendo y muy bien. Claro. Todos los días tenemos que entender este fenómeno, proceso del aprendizaje, que no es fácil, ¿eh? Cuando hablamos de competencias, cuando hablamos de inteligencias, cuando hablamos de todas esas cosas, me imagino que a veces llegamos al rollo papero.
En donde vendemos algunas veces papas rancias y otras echadas a perder. Pero aquí, afortunadamente, con nuestro Juan Galvez no es el caso. Bueno. ¿Verdad? Entonces nos quedamos en el apartado de conocer ahí algunos aspectos que fueron modificando los resultados en la educación media superior, ¿no? En la educación básica. Básica, perdón. Sí, comentábamos que en base a los resultados de evaluaciones a gran escala como enlace, Baja California, sobre todo con los resultados de secundaria, que nunca estuvimos satisfechos con esto. Entonces generamos dos esquemas, ¿no? El primero es el entender por qué teníamos esos resultados, ¿no? Uh-huh. El entender por qué teníamos esos resultados. Entonces nos dimos a la tarea, en conjunto con la Unidad de Evaluación Educativa, de realizar una investigación por 3 años consecutivos, ¿no? Que denominamos factores que se asocian al aprendizaje, ¿no? Entonces, de esos factores que se asocian al aprendizaje, clarificamos cuáles son las variables que inciden en tener un buen logro educativo. Y ir a las escuelas focalizadas. Exacto, eso por un lado. Primero es el generar el conocimiento, es decir, identificar los factores, los que tienen que ver con los estudiantes, con la escuela y con la familia, ¿no? Un poquito tomando de insumo esa información, se generó una estrategia estatal denominada Estrategia Integral para Mejorar el Logro Educativo en Baja California, la famosa EMLE, ¿no? Con esta estrategia nosotros lo que identificamos fueron lo que hicimos un ejercicio de focalización, que es, veíamos nosotros que cerca de las más de 2,000 escuelas tenían ciertos resultados. Fuimos empaquetando a las escuelas, identificamos a las que tenían los más bajos resultados en el histórico hasta el 2011, las cuales fueron 223 escuelas, que es más del 10% de todas las escuelas. 223 escuelas, 103 primarias y 120 secundarias, ¿no? Y con esta estrategia lo que se generó fue el realizar un acompañamiento a estas escuelas con distintas dimensiones, ¿no? Lo primero es lo que denominamos, y ya está establecido por ahí, lo que es la normalidad básica, ¿no? La normalidad básica es el identificar, el ir a la escuela con gente de la misma estructura del sistema educativo, una VINA, la cual asistían a la escuela, y clarificar cuáles eran las condiciones de infraestructura, de maestros, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como un piso, ¿no? Hay un piso de normalidad básica que tienen que tener las escuelas. Difícilmente nosotros podemos hablar de una escuela que tenga buen logro educativo, buenos resultados, por ejemplo, si no tiene director, si no tiene maestros de grupo, pero además si los maestros llegan tarde, si los estudiantes no llegan, si salen temprano, si no cumplen con el calendario, si además el tipo de estudiantes que nos llegan son estudiantes de recursos económicos muy bajos y los activos que tienen son distintos, ¿no? Entonces, esta estrategia de focalización, lo que hicimos fue trabajar de manera directa con estas escuelas. ¿Y qué creen? Por los resultados, los resultados que tenemos en estas escuelas a partir de 2011 es que detuvimos el estancamiento. Perfecto. Quiere decir esto que nosotros aprendimos una máxima por ahí que tiene gran éxito y que yo la cito de manera recurrente, ¿no? El hacer cosas diferentes nos da resultados diferentes, ¿no? Claro. Y tenemos que en estas 223 escuelas focalizadas de 2011 al 2003, en el caso de español primaria, pues crecimos cerca de 16 puntos, ¿no? Y les quiero decir que en estas escuelas no habíamos crecido nada. Además, de 2012 a 2013 crecimos cerca de 8 puntos, casi el 300% más que la media estatal, ¿no? En el caso de las 103 primarias focalizadas, en el caso de matemáticas crecimos cerca de 47 puntos desde el 2011, ¿no? Y el 2012 para acá crecimos cerca de 16 puntos, ¿no? Muchísimo más que la media estatal. Algo de más relevancia para nosotros y que nos da mucha satisfacción, la verdad, al sistema educativo, es que en el caso de secundaria, ahí sí fue la mejoría muchísimo más, ¿no? Quiere decir que estas secundarias, que durante el histórico hasta antes del 2011, sus resultados no solamente estaban estancados, sino que iban decreciendo. En el histórico crecimos cerca de 36 puntos en el caso de matemáticas, y en la última evaluación crecimos cerca de 9 puntos de manera global, ¿no? Qué padre. Y en el caso de español, pues fue algo similar, ¿no? Con un crecimiento de cerca de 20 puntos de manera porcentual, ¿no? Realmente, bueno, esta focalización, el otro día, por ejemplo, en una reunión que tuvimos del Consejo Estatal de Participación Social, comentábamos que una estrategia que hizo la educación básica en la entidad fue el generar las comunidades de aprendizaje, ¿no? Es decir, el empoderar a la escuela y que se generaran comunidades de aprendizaje con una estrategia que ya se viene trabajando en México, que es el PEMLE, y lo que es la relación tutora, ¿no? Es decir, generar lo que el constructivismo refiere, el esquema de experto novato, ¿no? Generar la relación tutora, ¿para qué?
realmente para aprender a aprender, es decir, que los estudiantes aprendan a aprender, claro, y que el docente aprenda a aprender para que aprenda a enseñar, ¿no? Con claro, esta metodología, porque es una metodología ya probada y que nos dio bastantes buenos resultados, ¿no? Y que ya hacía falta, ¿no? Claro que sí. Entonces nosotros la verdad que en Baja California pues hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido que realmente lo que tenemos que hacer es no solamente vivir las dimensiones de calidad que establece, ¿no? Sino algo muy importante, ¿no? Lo que es el derecho a la educación. Y bueno, hace unos momentos hablábamos de que se han instrumentado algunas cuestiones básicas importantísimas, que es entender el asunto de la tutoría, ese acompañamiento necesario en donde ambos aprenden, el estudiante y el docente, para poder clarificar los aprendizajes. Pero bueno, derecho a la educación. ¿De veras todos tenemos derecho a la educación o es un mito que hay por ahí? Bueno, todos tenemos derecho a la educación, ¿no? Pero que se dé quién sabe. Claro, ¿no? Sí. Lo que pasa es que por ende ahorita en 2013 todavía la escuela, ¿no? O la educación formal sigue siendo para algunas personas a nivel nacional y mundial el único espacio que tienen. Imagínense ustedes el impacto y la importancia de la escuela, ¿no? El único espacio para llegarse no solamente de conocimiento, ¿no? Sino de desarrollar habilidades y competencias que le lleven al aprender para aprender a aprender, y eso lo puedan aplicar a su vida real. Entonces, esto quiere decir que en nuestro país y a nivel internacional, el derecho a la educación ya rebasa la visión que teníamos hace algunas décadas, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, en nuestro país, hasta la Revolución Mexicana, con la primera Constitución, el derecho a la educación refería la alfabetización, ¿no? El tener espacios para todas las personas, y que la cuestión es de aprender a leer y escribir, ¿no? Poco a poco el derecho a la educación en nuestro país se ha ido dimensionando, ¿no? Y ahorita clarificamos que el derecho a la educación ahorita no es el tener espacios solamente para los estudiantes, ¿no? El derecho a la educación es que los estudiantes puedan ingresar a la escuela, ¿no? Pero además que estos estudiantes puedan permanecer en la misma escuela, ¿no? Que no deserten, ¿no? Y que además puedan egresar en el tiempo normativo que establece el nivel educativo, ¿no? Pero hay otro esquema, ¿no? El derecho a la educación, el nivel más alto ahorita es que al egresar ellos cuenten con los conocimientos, las habilidades y las destrezas y las actitudes que los lleven a resolver problemas, y que puedan insertarse no solamente al mercado laboral, sino que puedan cumplir con uno de los fines o los objetivos principales de la educación, ¿no? Claro. Que es la felicidad y la realización de las personas. Entonces tenemos ahorita que los temas esenciales de la agenda educativa son asegurar la asistencia de todos los estudiantes, mantenerlos en las aulas, y que en su tránsito por el nivel educativo tengan ganancia educativa, es decir, que desarrollen competencias que los puedan llevar al desarrollo pleno de su vida. Y para eso necesitamos muy buenos docentes, y para eso necesitamos que se evite la manipulación de las plazas por el amiguismo, por el compadrismo, por el familiarismo, por todas esas cosas que tienen a la educación estancada. Realmente el derecho a la educación se ve coartado, se ve limitado por esas preferencias absurdas que se siguen manejando con mucho libre albedrío. Sí, la verdad que el vivir el derecho a la educación implica pues la movilización del sistema educativo, ¿no? Y la verdad que las últimas 3 leyes secundarias emanadas de la reforma constitucional pues dan luz, ¿no? Interesante de lo que viene para nuestro país en materia de vivir realmente el derecho a la educación, porque ese es una de los hilos conductores de esta reforma, ¿no? El derecho a la educación, y el otro, el clarificar una educación de calidad, ¿no? Que van por ahí muy de la mano, ¿no? Que el derecho a la educación y que la calidad de la educación sean una realidad, no un mito, en donde los que abusan de la oportunidad de ubicarse en un centro de trabajo lo sigan haciendo a costa de las obligaciones y derechos, a costa de los derechos de los estudiantes. Maestro Juan Gálvez, con usted no terminaría aquí, porque todavía nos falta la ley de evaluación educativa, que tiene muchos sus que veres. Nada más, la cuestión de la ley de evaluación. ¿Qué es lo que daña? ¿Qué es lo que beneficia? Bueno, por supuesto que las leyes son leyes, ¿no?
y las leyes son esquemas normativos e instrumentar, ¿no? Yo creo que el reto viene en la instrumentación de estas leyes, ¿no? Y estas leyes que recién se aprobaron, pues son varias dimensiones que se tienen que movilizar, ¿no? Una muy importante, yo creo que no debemos dejar de lado, es esa parte que yo mencionaba, ¿no? Okay. La ley establece una claridad de la cuestión de la calidad educativa, ¿no? Con varias dimensiones, ¿no? Dimensiones muy importantes que tienen que ver con la pertinencia, la relevancia, la misma equidad, la cuestión de la suficiencia. Yo creo que una que se le suma, que ya venía establecida por ahí en el esquema del INE, que es el impacto de la educación, y toda esta calidad educativa está abrazada o va a dar pie por un sistema nacional de evaluación, que es el que va a dar línea, el que va a clarificar los resultados, pero también yo creo que algo muy importante, ¿no? El camino, ¿no? El deber ser, ¿no? ¿Por qué? Porque estas reformas normativas establecen a la evaluación como un hilo conductor, pero la evaluación con miras en la mejora, pero además lo que denominamos la evaluación situada, ¿no? Es decir, la evaluación de los maestros, por supuesto que en un examen no podemos hablar de evaluación docente, ¿no? Tenemos que ver las dimensiones y clarificar los factores que se asocian a esos resultados, ¿no? Es decir, el maestro, su esquema de enseñanza en entidades muy complejas que tenemos en nuestro país, como son las del sureste, ¿no? A diferencia de los docentes que con su realidad del noroeste son totalmente distintos, ¿no? Entonces, estamos hablando que se van a clarificar estándares docentes, ¿no? Estándares de gestión, es decir, partir de un piso, ¿no? Porque sí, yo creo que los profesionales de la educación tenemos que clarificar que hay mínimos que tenemos que cumplir, ¿no? Ya la cuestión asociada al aprendizaje, yo creo que esas son ya cuestiones secundarias. Entonces, estas leyes dan referentes importantes para el sistema educativo nacional y estatal, pero yo creo que el reto que viene es la instrumentación de estas leyes, ¿no? Las adecuaciones que tienen que hacer las entidades en cuestiones normativas, en cuestiones de la misma estructura del sistema educativo, ¿no? Vienen retos interesantes a clarificar. La buena educación. Estimados televidentes, un gusto saludar desde el Museo Histórico de la Universidad en este ambiente tan provocativo que es precisamente el de estos supercómics, en los superhéroes que seguramente usted hoy en la noche, mañana en la noche va a ver este comentario, todas estas cosas, y que espero grabar, doctora Cirila, a una obra de teatro que se va a montar sobre los superhéroes. Justamente aquí nos dieron la oportunidad de que nosotros dijéramos lo que quisiéramos y que ellos esperaban a montar su parte escénica, ¿no? Entonces, licenciado Armando Esponda Guerrero, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, está perfecto. ¿Cómo es que nosotros podemos entrarle a lo que hace un momento nos decía un muchacho, doctora, ¿se acuerda? Este joven nos dice que ¿qué onda con eso de los superhéroes gringos, sobre todo los de los países poderosos? Siempre les llegaba el poder de no sé dónde, que de allá, que ya con un animalito, que de las galaxias, que de esto, que del otro. Con un rayo. Sí, con un rayo. Dice, era algo así como tratar de demostrarnos que ellos realmente son los poderosos. Sí, así es. Sí. Pero usted sabe mejor que nosotros. Vamos hablando en materia fuerte que es la que usted domina, el supercómics. Ok, pues para empezar eso tenemos que hablar de la etapa de oro, lo que le llamamos la era de oro en los Estados Unidos, y nos vamos a empezar con Estados Unidos porque obviamente ellos son los que perfeccionaron la mercadotecnia del cómic, y ya como con lo que hemos hablado la vez pasada, ya con un formato específico que es el que tenemos detrás de nosotros, el que todo el mundo conoce, y empiezan con Superman. Y en estos años, en los años 38, 39, Estados Unidos necesitaba subir su economía, tenía que acelerarla, y en cierta manera también a nivel de interés político y geopolítico necesitaba entrar en la Segunda Guerra Mundial y le urgía. Entonces lo que hace es que a través de sus superhéroes promueve los valores que a ellos les interesa que globalmente se conozcan, ¿no? Por eso es truth, justice and the American way, ¿no? La verdad, la justicia y en la manera americana de vivir. De vivirla, ¿no? Y entonces nace Superman, nace Batman, nace la Mujer Maravilla, y de estos tres, el único que no porta los colores de la bandera americana es Batman.
¿no? Batman nace por diferentes razones. Batman nace sí como una manera de ser un investigador. Realmente son misteriosas sus primeras novelas. Él pelea contra la mafia, él pelea contra el crimen organizado, que era un movimiento muy duro. Acuérdense que en esos tiempos todavía existía la prohibición de alcohol. Entonces la mafia era algo muy poderoso con el que tenía que pelear los Estados Unidos. Sí. Entonces Batman funciona como de esa manera. Pero después ya cuando entran a la Segunda Guerra Mundial, requieren un héroe que promueva en contra de los valores nazis, y ese es Capitán América. Capitán América, yo creo que no existe un superhéroe que más simbolice la bandera americana que el Capitán América. Ah, sí, porque bajaba y se envolvía en la bandera. Y tenía la estrella fijada en estrella. medio. Ay, el escudo, cuántas cosas hacía ese escudo. ¿No? Bueno, empezó con un escudo. Si vemos las primeras encarnaciones de Capitán América, es un escudo que es vilmente un escudo con la bandera americana, las estrellas y las franjas. Y luego lo cambian a este escudo que ahora conocemos, ese redondo que no tiene una sola estrella. Pero su enemigo principal era Hitler. Y luego lo fueron cambiando a Red Skull, que es el villano que conocemos ahora en las películas, y poco a poco van promoviendo más la manera de que ya están en la guerra, que vale la pena estar en la guerra. Y después de estos superhéroes, después de la Segunda Guerra Mundial, tenías que volver a rehacer la economía. Entonces vuelven a promover que valió la pena la guerra y que tenían que pelear contra un nuevo enemigo que era desconocido, que era oscuro, que estaba lejano y que no sabíamos lo que hacía. Entonces empiezan a hacer, a través de los cómics, a promover la Guerra Fría. Estamos hablando ya de los rusos, del Oriente, de la Unión Soviética. Entonces por eso vemos que el enemigo principal del Hombre de Acero es el mandarín. Oriente. El Oriente, ¿no? Los desconocidos, los lejanos. Inclusive todos los villanos tenían los ojos pequeños y siempre estaban así como encorvados y deformados. Y los héroes tenían que ser bonitos y guapos, y altos, fornidos, guapos, ¿no? Bien puestos. Y también, inclusive la única mujer que era la que brillaba era la Mujer Maravilla. Era la que realmente la única que se ponía a poner al tiro con todos los demás. Entonces, y a propósito de mujeres, doctora, ¿se acuerda de alguien más que no sea la Mujer Maravilla? Como Gatúbela, que... Bueno, Gatúbela, que no es tanto una superheroína. No, ¿verdad? En Estados Unidos le llamarían vigilantes, ¿no? Vigilantes. Que son aquellas personas que buscan la justicia, pero bajo su propia mano y sus intereses personales. Por eso la Gatúbela no puede ser considerada tanto villana ni héroe, porque trabaja para solamente una persona. La Mujer Maravilla ataca directo, ¿no? Exactamente. Directo con su fuerza. Sí, poderes. Sí. Y vamos a ir viendo que poco a poco en estos años la mujer va a ir siendo cada vez más protagónica. Porque inclusive dentro del mundo Superman, la Lois Lane, aunque era un ser humano, era una persona que lograba hacer muchas cosas, siendo una mujer reportera, y que era también muy interesante, encarnaba lo que el reportero debería de simbolizar en ese momento, que era una persona que también luchaba por la verdad, que era honesto, que inclusive daba su vida por la noticia. Entonces ensalzaba el papel del reportero de aquellos, que inclusive yo estoy seguro que muchos de esos personajes influenciaron a reporteros mexicanos de esos tiempos. Vaya, a lo mejor al gato lo influenciaron y le fue re mal con el que ya conoce, ¿no? Yo creo que sí, pero entre ellos tenemos otros reporteros que también sí dieron la vida en sus tiempos. Sí, ¿no? Y yo estoy seguro que en cierta manera los influenció ese movimiento, ¿no? Los cómics. Y vemos en esta época, vemos justamente el nacimiento de estos estándares y estereotipos. Ahora, ¿cuáles son los superhéroes que no se conocen de estos tiempos? Pues estamos hablando del fantasma, The Spirit, ¿no? Inclusive está el espíritu y luego está el fantasma, que es todo morado, que era muy interesante porque se llamaba el fantasma porque se pensaba que no se podía morir. Pero era el único superhéroe que sí se moría, nomás que su traje lo heredaba su hijo o sus hijos. Y entonces siempre había alguien que heredaba el poder del fantasma. Como el Santo y Blue Demon. Exactamente. El hijo del santo. El hijo del santo. Y poco a poco, entonces parecía, se le llamaba el fantasma porque parecía que no lo podías matar, pero sí se moría. Está Flash Gordon y luego Tarzán. ¿Por qué no se les conoce tanto? Porque ellos realmente, su mundo nació dentro de la tira cómica y tardaron mucho tiempo para adaptarse al libro del cómic. Cuando ellos ya pasaron al cómic, ya se veían como adaptaciones, ya no se veían como cómics originales.
Creo que uno de sus intérpretes fue el famoso Johnny Weissmuller o algo así, ¿no fue él? Uno de sus protagonistas, de los que lo representó porque Edgar Rice Burroughs fue el autor, ¿no? Sí. Pero acá hubo un actor que lo representaba y que se echaba unos clavadotes marca chamuco en los ríos, y como consecuencia de eso, bueno, pues perdió a la chaveta, pobrecito, murió en un manicomio o algo así, ¿no? A que se me llegó a creer. No me tocó conocer eso. No me tocó conocerlo. Bueno, pues esas eran las películas de esos de Tarzán, donde este personaje se lanzaba unos clavadotes, y bueno, seguramente que después se posicionó tanto el personaje que se creyó que sí lo era. No, sí se lo creo. Porque ¿Y qué le pasó al Hombre de Acero, doctora? Como los pequeños que se la creen, ¿no? Cuando ya están muy metidos en una historia, se creen tanto los poderes, ¿no? Se creen tanto el lenguaje que lo representan o lo viven, ¿no? Sí. Entonces sí realmente forman a la persona. A ver si nuestro editor ya se acuerda del que hizo el papel del Hombre de Acero y que se cayó del caballo y se quebró la columna vertebral. Christopher Reeve. Christopher Reeve. Sí. Y bueno, Christopher Reeve ha sido uno de los mejores actores, pero parecería que hay una maldición sobre el papel de Superman, ¿no? Que es algo que se ha manejado mucho entre leyenda urbana, porque aquellos que han protagonizado hasta estos días el papel de Superman, tanto no les va bien en Hollywood como no les va bien en su vida personal, ¿no? Qué desgracia la de Christopher. Sí, porque desgraciadamente sí fue algo muy horrible para él. Y su lucha continuó, inclusive después de eso. Obviamente se volvió una persona que luchó mucho por derechos, inclusive de los discapacitados. Claro. ¿No? Y ahora dígame, yo soy muy curioso, doctora, pero ¿qué hay con los Cuatro Fantásticos? ¿Son superhéroes o son super vaciladas? Porque el hombre de plástico se estiraba como chicle y todo lo demás, ¿no? Y los otros no cantaban mal las rancheras. Y luego la Mole, que pues, le salían bolas por todos lados. Bueno, era hecho de piedra, doctor, era hecho de piedra. Pues por el poder que tenía de que se lo podían golpear, y él era firme, ¿no? Era muy firme, entonces no le entraban los golpes ni las balas. En lo absoluto, él continuaba luchando, ¿no? Entonces, qué barbaridad. Y eso va a dar pauta, ¿no? Algo que luego yo mejor en el siguiente programa lo podemos platicar, que sería la siguiente etapa, que es la de plata, que nacen justamente dos personajes. Uno se llama Stan Lee, que sigue vivo en este momento, lo conocemos como el creador de Marvel, y el otro es Jack Kirby, más bien conocido en el mundo del cómic como Jack el Rey Kirby, porque va a llegar a inventar tantos personajes, entre ellos a los Cuatro Fantásticos, que se conocerá como el rey de los cómics por 60 años. Qué interesante esto. ¿Cuántos programitas más vamos a hacer, licenciado? Ustedes me inviten, pero vamos apenas por los años 50, nos falta un buen, ¿eh? Muy bien. Hay mucho que hablar de ellos. Vamos a un corte, mi estimado jefe de cámaras, o vamos ya por la despedida de los superhéroes. Muy bien, vamos por la despedida de los superhéroes, y es que hoy no nos trajimos ni al Hombre de Acero, ni, ¿qué les diré? Ni al Hombre Araña, ni aquel que tenía mucha energía y que nunca se le acababa. ¿La antorcha humana? La antorcha humana. A nosotros nos acaba de terminar la antorcha. Bueno, la pasamos para la próxima semana. Okay.